Buenos días, mi nombre es Diana Carolina Zambrana y junto con mis compañeros Cristian David Ríos y Lino Suárez haremos la presentación de esta primera guía. Entonces, para hablar de una correcta gestión financiera en la organización, digamos que esta gestión le va a permitir gestionar de una manera eficiente todos los recursos financieros de la compañía y de esta manera garantizar un mejor desempeño tanto interno como externo. Externo, por ejemplo, hacemos referencia a los competidores que tienen en el mercado en el que se desenvuelve la empresa. Y en el ámbito personal, digamos que este conocimiento también le va a permitir a las personas gestionar de una manera más eficiente sus recursos propios. Cuando hablamos, digamos, del término de finanzas, digamos que en la lectura tenían una definición que era el arte y la ciencia de administrar el dinero. Y en el ámbito laboral, cuando se habla de finanzas, se habla, digamos, de las decisiones que se toman sobre cómo gastar o invertir los ingresos, cómo ahorrar, cómo generar mayores inversiones de los ahorros que se tienen, ya sea a través de inversionistas o a través de entidades bancarias. Digamos que generar una mayor utilidad y beneficios a largo y a corto plazo, mantener una liquidez y solvencia de la compañía, entre otras. Digamos que dentro de las funciones que tiene el administrador financiero, eso va a depender del tamaño de la compañía. Por ejemplo, si la compañía es muy pequeña, esta responsabilidad va a recaer en el departamento contable. Ya a medida que la empresa vaya creciendo, pues esa responsabilidad, bueno, esta área va a quedar como independiente y a cabeza de este departamento quedaría el CFO. También digamos que dentro de la lectura encontrábamos algunas diferencias marcadas, bueno, diferencias y similitudes en cuanto al área de la economía y la contabilidad. Digamos que en cuanto a la economía, las personas encargadas deben entender el marco económico y estar actualizadas de las políticas económicas. También pues, deben tener conocimiento sobre las teorías económicas, análisis de la oferta y demanda, la maximización de utilidades, entre otras. Y en cuanto al área contable, digamos que sí existen algunas diferencias más marcadas. Por ejemplo, el contador como tal la función es desarrollar y reportar los datos para medir el desempeño de la empresa. También pues se generan los informes, estados financieros, declarar y pagar impuestos, entre otros. Por el otro lado, digamos que el gestor o el administrador financiero, ellos se enfocan más en el flujo de efectivo, es decir, en la entrada y salida de dinero, y su objetivo es mantener la solvencia de la compañía. Otra diferencia que de pronto se puede presentar es que el gestor financiero es quien se encarga de tomar las decisiones. Bueno, también hablábamos, bueno, en la lectura nos informaban sobre unas formas jurídicas de las organizaciones comerciales. Tres de las más comunes que nos indicaban era la propiedad unipersonal, la sociedad y la corporación. Digamos que en la propiedad unipersonal solo se tiene, digamos que un dueño y normalmente son empresas pequeñas. Y el propietario tiene el capital a partir de obtiene, perdón, el capital a partir de sus propios recursos y también es el responsable de tomar todas las decisiones de la compañía. Como desventaja, digamos que la compañía tiene los propietarios o el dueño tiene una responsabilidad ilimitada. Para la parte de la sociedad, esta consta de dos o más propietarios y tiene una mayor capacidad para obtener los créditos. También como desventaja es que los propietarios tienen una responsabilidad ilimitada y digamos que se verían obligados a cubrir la deuda de otro de los socios. Adicionalmente, digamos, cuando fallece uno de los socios o de los propietarios, la sociedad se disuelve. Y finalmente tenemos la corporación. Una de las ventajas es que esta tiene una responsabilidad limitada, es decir, que no van a perder más del valor que ellos están invirtiendo en la sociedad y la participación es de fácil transferencia. Dentro de las desventajas encontramos, por ejemplo, unos impuestos más altos y que carecen de confidencialidad porque ellos por norma están obligados a reportar o hacer públicos sus resultados financieros. Bueno, en la parte, digamos, de los objetivos de la empresa o del gestor financiero, inicialmente, digamos que el objetivo de ellos es maximizar los recursos o maximizar las ganancias de los accionistas o propietarios. Sin embargo, también se deben tener en cuenta digamos que otros puntos para poder llegar a ese objetivo general. Por ejemplo, es importante, digamos, satisfacer las necesidades de sus clientes y tener una buena relación tanto como con los proveedores como con los empleados. Y finalmente, digamos que hablando sobre la importancia de la ética en los negocios, o en este caso la ética empresarial, digamos que se puede definir como un conjunto de valores, normas y principios reflejados en la cultura de la empresa y tiene por objetivo alcanzar una mayor armonía en la sociedad. Dentro, digamos que de este ámbito financiero, se puede quebrantar, digamos que estas normas, cuando hay manipulación de la información, cuando hay fraude, por ejemplo, cuando hay una remuneración excesiva a los altos cargos o a los altos ejecutivos o socios de la compañía. Y digamos que esto es algo que se ha visto últimamente. em, en la actualidad, digamos que muchas empresas tienen este tipo de problemas, inconvenientes, y eso se ve reflejado, digamos, en la imagen corporativa de la empresa y también de la confianza que los clientes o proveedores o todas las personas involucradas en el desarrollo de la actividad de la empresa, pues lo ven y asimismo pierden, digamos que la credibilidad ante la sociedad. Muy buenos días, mi nombre es Lina Suárez. En esta ocasión les hablaré acerca de las instituciones y los mercados financieros. Encontramos entonces a lo que son las instituciones financieras. En cuanto a las instituciones financieras, pues podría decir que son las que se encargan de captar el dinero de las personas naturales o jurídicas para con ese dinero sacar una utilidad con préstamos o inversiones.
Estas instituciones tienen unos clientes claves, que en este caso estaríamos hablando de lo que son individuos, empresas y gobierno. En cuanto a los individuos, se puede decir que son los proveedores netos de estas instituciones, ya que les entregan sus fondos a las instituciones, pero también les solicitan créditos. Sin embargo, en cuanto a los individuos, se puede evidenciar que ellos solicitan menos créditos y ahorran más dinero pues, del que piden. También encontramos a lo que son las empresas. Las empresas también pues les entregan o depositan parte de sus fondos en estas instituciones financieras. Sin embargo, estas empresas solicitan más dinero del que ahorran. Y por último encontramos al gobierno. En cuanto al gobierno, podríamos decir que el gobierno es el que mantiene como tal la banca con fondos inactivos, como son, por ejemplo, el recaudo de impuestos. Sin embargo, aunque no piden, digamos que créditos directos hacia estas instituciones financieras, los piden de manera indirecta, vendiendo sus títulos de deuda, por ende, pues también solicitan más dinero del que ahorran. Voy a nombrar algunas de las principales instituciones financieras actualmente que tenemos como tal, que es como el Banco Comercial, las asociaciones de ahorro y préstamo, las cooperativas de crédito, los bancos de ahorro, las compañías de seguros, los fondos de inversión y los fondos de pensiones. Estas como tal son las principales instituciones financieras. En esto hablaremos acerca de las principales instituciones financieras, en las cuales encontramos lo que son los bancos comerciales, los bancos de inversión y el sistema bancario paralelo. En cuanto a los bancos comerciales, podemos decir que estas instituciones se encargan de brindar a los ahorradores un lugar seguro donde invertir su dinero bajo alguna rentabilidad y pues asimismo también les ofrecen préstamos para empresas o personas para que realicen inversiones, bien sea para ampliar de pronto su negocio o para hacer alguna adquisición de algún inmueble. En sí se puede decir que los bancos comerciales captan el dinero de los ahorradores brindando una rentabilidad y con este mismo dinero les prestan ese dinero a una tasa de interés mucho más alta para así tener rentabilidad sobre este mismo dinero. En cuanto a los bancos de inversión, estas entidades se encargan de ayudar a las empresas pues, a recaudar capital por medio de asesoría para que realicen transacciones de mayor importancia, como son algunas fusiones entre empresas o restauraciones financieras, dependiendo pues, lo que necesite esa entidad en su momento. Aquí encontramos también algo importante, que es la ley GLAS. Esta ley ocurrió en 1933, la decretó directamente el Congreso de Estados Unidos, creó un programa llamado Programa Federal de Seguro de Depósito. Esta ley se realizó debido a la quiebra bancaria que se presentó durante la Gran Depresión. Esta ley lo que busca como tal es asegurar a los ahorradores hasta por un valor de $250.000. En este año también se presentó la separación de los bancos comerciales y los bancos de inversión fueron separados para esta misma década. En cuanto al sistema bancario paralelo, podríamos decir que el sistema bancario paralelo también lo conocen como banco en la sombra. Es muy similar su función a la de los bancos comerciales. Lo único es que genera como tal un cambio, es que esta banca como tal no recibe depósitos y tampoco se encuentra pues sujeta a las mismas regulaciones de los bancos comerciales. Bueno, también encontramos lo que son los mercados financieros. En cuanto a los mercados financieros, podemos decir que son foros en los que los proveedores y solicitantes de fondos realizan transacciones de manera directa. Realmente hay dos mercados financieros claves, que son el mercado de dinero y el mercado de capitales. El mercado de dinero son las transacciones que involucran instrumentos de deuda a corto plazo y el mercado de capitales son los valores a largo plazo, como son bonos y acciones. También en las empresas para recaudar dinero emplean colocaciones privadas como también colocaciones públicas. ¿En qué se diferencia una de la otra? Es que la privada es una venta directa de un valor nuevo a un inversionista ya existente, mientras que la pública consiste en venta de bonos o acciones al público en general. O sea, pueden ser nuevos inversionistas que entren a comprar como tal una acción o un bono sobre esa entidad o esa empresa. Aquí también en el libro nos habla acerca de la caída de los precios inmobiliarios y la morosidad en el pago de las hipotecas. Los precios inmobiliarios aumentan y luego se desploman, como lo podemos ver en la imagen. ¿Sí? Realmente los precios de los bienes raíces se incrementaron prácticamente sin interrupción a lo largo de casi una década, antes de experimentar una prolongada depresión. Ya sobre el año 2006 y el año 2009 se desploma el valor de las casas, cayendo un promedio del 30%. Al suceder esto, lo que son las personas empiezan a entrar en morosidad y pues al ver que, digamos, las alternativas que tenían anteriormente era hacer digamos, como un rediferido para que el pago mensual fuera un poquito más bajo, no se podría brindar y al ver que entran en mora y no tienen cómo generar el pago y que el valor de su inmueble es mucho más inferior a la deuda actual que ellos tienen, muchas personas optan por entregar los inmuebles y dejárselos a los prestamistas en este caso. Es donde se empieza como tal la crisis y donde se ve la morosidad en el pago de las hipotecas. Bueno,
Después de entrar todo este tema de las crisis y la Gran Depresión, llegó a aplicar lo que son las regulaciones y a las que están sujetas todas las instituciones financieras y los mercados financieros. Para esta parte se hace más énfasis en todo tema de las regulaciones después de, bueno, más bien con la finalidad de evitar problemas cuando las instituciones financieras entran en este tipo de crisis. Bueno, para iniciar, eh, vamos a abarcar lo que son ahora las regulaciones en las que están sujetas las instituciones financieras. Iniciando, vamos a hablar sobre la ley Glass-Steagall de 1933. Esta fue una ley aprobada como tal por el Congreso con el fin de apaciguar los medios que tenía el público sobre la industria bancaria, debido a todo el tema de la Gran Depresión que se mencionó anteriormente y el estado de bancarrota de muchos bancos. Con esta ley, ¿qué se aseguraba? eh, Asegurar todos los depósitos y garantizar que las personas no perdieran su dinero, aunque estuvieran en un banco que haya caído en bancarrota. Con esta ley se creó la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, el FEDIC, que adicional regulaba y supervisaba a estos mismos bancos con el fin de asegurar que fueran sanos y sólidos. Y prohibida también que los bancos que recibieran estos depósitos participaran en actividades de colocación y de negocios de valores. Después de un tiempo se hizo una evaluación del entorno económico debido a competencias a las que no podían llegar estos bancos nacionales y se creó la ley Graham-Leach-Blay, que debido a estas presiones competitivas permitió a los bancos del país, de Estados Unidos, competir de forma más eficiente y combinar negocios, es decir, concretar fusiones entre bancos comerciales y bancos de inversión y compañías de seguro, y de este modo tener oportunidad, o bueno, dar oportunidad a estas instituciones de competir en mercados a los que anteriormente ya no tenían acceso debido a las reglamentaciones. Por otro lado, contamos con las regulaciones a los mercados financieros. En este caso se hablará acerca de dos leyes importantes de mencionar. Estas leyes también fueron aprobadas durante la Gran Depresión y tienen un gran impacto para la regulación de los estados financieros. La primera es la Ley de Valores de 1933. Esta ley como tal regula la venta de valores al público por medio del mercado primario. Se diseña para como tal garantizar que los vendedores de nuevos valores proporcionen información extensa a los compradores potenciales de los mismos, es decir, estén muy bien informados. Y la Ley del Mercado de Valores de 1974 regula la negociación de valores como acciones y bonos en el mercado secundario. Esta ley da origen también a la Comisión de Bolsa y Valores, el SEC, que es la principal agencia del gobierno estadounidense responsable de hacer cumplir las leyes federales de valores. Los principales beneficios de la regulación gubernamental son la confianza y la seguridad que obtiene la sociedad en las instancias financieras. Y estos factores indispensables para garantizar una participación en el torno de los mercados. Una participación del público, obviamente, en el torno de los mercados. Ahora bien, vamos a hablar sobre los impuestos empresariales. Los impuestos empresariales son una obligación que es improbable de evitar y que tanto para las personas hay como para las instituciones. Y se debe pagar un gravamen sobre todos los ingresos que se obtengan. Sin importar su forma jurídica, todas las empresas pueden obtener dos tipos de ingresos, el ingreso ordinario y las ganancias de capital. Ambos tipos de ingresos son tratados de forma diferente cuando un individuo tiene que pagar impuestos. Sin embargo, también esto sucede en el caso de las entidades sujetas a impuestos corporativos. Esto también sufre de introducciones de enmiendas y pueden ser por las condiciones económicas o también el cambio del gobierno que haya en su momento. Para iniciar, ahora tenemos los ingresos ordinarios. Los ingresos ordinarios es producto de la venta de bienes y servicios y dentro de estos ingresos ordinarios aplica las tasas de impositiva marginal y la impositiva promedio. Para poder obtener como tal la tasa de interés, contamos con este esquema dentro del cual tenemos un impuesto base más el porcentaje de tasa marginal por el monto de ingresos que tiene la empresa. Para este caso trajimos un ejemplo, que sería el de Webster Manufacturing Inc., en el cual después de todos sus procesos de producción y de ventas obtuvieron unos ingresos antes de impuestos de $250.000. ¿Cómo se obtiene este total de impuesto adeudado? Contamos con la base de impuesto en la que aplicaría el ingreso de $250.000, que en este caso serían estos 22.250. Se suma por el 39% de la tasa marginal y se resta la base de $100.000. En este caso se da un resultado como tal de $80.750, que serían como tal de base de tasa que se tendrían que pagar de impuesto. Eh, por otro lado, también hay situaciones que se pueden presentar en las deducciones o aplicaciones de impuestos, que sería como tal el ejemplo del doble gravamen, que es una situación que se puede presentar cuando las ganancias de una corporación ya grabadas una vez se distribuyen como dividendos a los accionistas, quienes deben pagar un impuesto personal sobre ese monto de dividendos recibidos. O el caso en que también se pueden obtener gastos deducibles de impuestos que se dan al calcular los impuestos. Las corporaciones tienen permitido como tal deducir estos gastos operativos y los gastos en intereses. Es una deducción fiscal de tales gastos que reduce como tal un costo después de impuestos. Ganancia capital. Este ya es otro tema
que también aplica a cualquier tipo de persona. Este es un monto por el que el precio de venta de un activo excede su precio de compra. Es decir, que en el caso de las corporaciones, las ganancias de capital se suman al ingreso ordinario y se graban de acuerdo con las tasas corporativas regulares. Que esto en Colombia se vería como una ganancia ocasional a la hora de tener un activo que se vende por un valor más alto al que se tenía presentado como tal dentro de contabilidad. Eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención. Buen día para todos.